Tomás Alice se hace los siguientes cuestionamientos. ¿Qué clase de justicia tendríamos si cada una de las decisiones judiciales no estuviesen justificadas? En contraposición, ¿qué clase de justicia tendríamos si cada una de estas decisiones judiciales estuviesen debidamente motivadas? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Cintia Ruiz Hernández. Yo soy la representante por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El trabajo de investigación de este semillero centró su análisis en la problemática ocasionada por la prisión preventiva oficiosa en los procesos penales en México. Pues actualmente existe un aproximado de 98.567 personas bajo esta medida cautelar en espera de su sentencia. Para tal fin abordaré la finalidad institucional del derecho a la motivación y su contenido. Posteriormente pasaremos a lo relacionado con la prisión preventiva oficiosa. Y por último, a manera de conclusión, la inconvencionalidad y la responsabilidad del Estado mexicano a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho a la motivación, en un sentido estricto, será objeto de la decisión que pone fin a la cuestión litigiosa, mientras que en un sentido amplio tendrá lugar en toda resolución prematura, pues es un derecho que permea durante todo el proceso, e incluso en una segunda instancia. Las partes tienen derecho a la obtención de una resolución judicial que dé respuesta a sus solicitudes, pues de acuerdo al principio de inmediación, es un deber del juzgador tener en cuenta las peticiones realizadas por las partes, la información desahogada a través de los elementos probatorios disponibles, independientemente de su tipología, pues la prueba siempre tendrá la misma finalidad, la acreditación de los enunciados fácticos que integran el hecho principal. Esto implica que se utilice la congruencia y la razonabilidad entre la hipótesis planteada, la prueba practicada y la ley aplicada. En palabras de Ferraioli, el modus operandi de los jueces se basan en tres inferencias. La primera de ellas es la inferencia inductiva. Esta contiene el resultado de la actividad probatoria y nos permite establecer cómo ha quedado probado el hecho. En segundo momento tenemos la inferencia deductiva. Esta contiene las afirmaciones del hecho probado y el precepto jurídico que se actualiza. Esto nos permite pasar del hecho al derecho, pasando posteriormente a lo que es el silogismo práctico. Este se integra por las premisas normativas del hecho ocurrido y su subsunción, para finalmente determinar la consecuencia jurídica aplicable. La motivación comprende dos funciones. La primera de ellas es una función extraprocesal. Esta viene vinculada con el esfuerzo jurisdiccional para el público y las partes, a modo que ellos puedan comprender cómo ha quedado probado el hecho. Esto alimentando una confianza en la justicia, por lo que hace a la segunda función. Esta es una función endoprocesal. Esta viene vinculada con el control interno de las decisiones judiciales, que nos permite establecer un conocimiento más claro y detallado de las razones justificadoras que se dieron en primera instancia. Esto facilita su función de los tribunales de una segunda instancia. Para hablar de la motivación tenemos que comprender que la Constitución Federal Mexicana se contempla en el artículo 16, en donde nos establece el derecho a la fundamentación y motivación de las decisiones judiciales que tengan como finalidad realizar un acto de molestia contra derechos fundamentales que se establecen dentro de esta norma constitucional. Así como parámetro de regularidad, la Convención Americana de Derechos Humanos estableció el derecho a la motivación suficiente dentro de sus sentencias como parte de las garantías contempladas en su artículo 8 de dicho ordenamiento. Así, en la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Claudet Reyes y otros versus Chile, nos estableció que toda decisión jurisdiccional toda decisión que adopte un órgano jurisdiccional que tenga como finalidad afectar derechos humanos deberán estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario estas decisiones se establecerían como decisiones arbitrarias. El mismo sentido, pero ahora en el caso Chocrot versus Venezuela, esta nos establece que dicho derecho consiste en la exteriorización de la justificación razonada que nos permite llegar a la conclusión. El derecho a la motivación también lo vemos a través del derecho comparado, pues a través de un diálogo jurisprudencial, el Tribunal Colegiado de Lima, Perú, nos estableció tres diversas vertientes de la motivación en su sentencia por número 1744/2005. Ejemplo de esto fue la motivación inexistente. Este tipo de motivación se da cuando no existen razones mínimas que sustentan la decisión penal.
o porque no atienden a las alegaciones de las partes, o simplemente porque intentan dar cumplimiento formal a un mandato amparándose de frases que no tienen ni sustento fáctico ni tampoco jurídico. Por otro lado, nos puso la falta de motivación interna. Esta se da cuando las premisas, según la regla de las inferencias, no son aceptadas. En contraposición, la falta de motivación externa. Esta se da cuando las premisas no son calificadas como buenas. Es decir, la falta de argumentos racionales sobre la valoración de la prueba y las inferencias utilizadas para llegar a una conclusión. Finalmente, nos da una motivación cualificada. Esta opera como un doble mandato. En primer momento, justificando al derecho a la justificación de la decisión y por otro lado al derecho que está siendo o será restringido por parte de un juez o un tribunal. En México tenemos que establecer que existe una figura procesal única, ubicada en la etapa de investigación y denominada vinculación a proceso. Esta consiste en judicializar la investigación cuando existe prueba de que se está cometiendo un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad preponderante como estándar probatorio para su dictado. El único requisito aquí es la subsunción del hecho al tipo penal, sin entrar a un estudio de antijuricidad, de culpabilidad y de los otros elementos que se conforman por parte del juicio oral. La Constitución Federal Mexicana nos establece un catálogo de 25 delitos graves. Cuando se dicte auto de vinculación a proceso por uno de estos 25 delitos graves, se impone prisión preventiva oficiosa, sin entrar al estudio de estos argumentos. Pues solo basta con la solicitud del fiscal sin producir una carga probatoria y sustentar la existencia de un riesgo procesal. Esto actualiza la inexistencia de una motivación interna, una motivación externa y una motivación en su vertiente cualificada. Sí, es cierto, esta regla se encuentra dentro de la Constitución, pero la misma resulta ser contraria a la finalidad y al espíritu de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es por ello que la propuesta de este semillero se centra en una reforma constitucional que tenga como fin primordial la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa en los procesos penales en México, o en su defecto, la adición de un precepto normativo que nos solicite la motivación de los riesgos procesales y la necesidad de cautela bajo un estándar de prueba objetivo y exigente, tomando en cuenta el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia. Por otro lado, desde nuestras trincheras como semilleros defensores de los derechos humanos, luchar contra aquellas decisiones arbitrarias de prisión preventiva automática, a través de los recursos y medios de impugnación disponibles, con la finalidad de llevar al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en su momento se puede establecer responsabilidad internacional en búsqueda de medidas legislativas para una integral reparación del daño, tal como sucedió en el caso Olmedo Bustos versus Chile, por la invocación de cláusulas constitucionales para incumplir con el tratado internacional ratificado y el deber de cumplirlo pacta sunt servanda. Porque debemos que entender que una decisión sin motivación resulta ser una decisión arbitraria, en un Estado de derecho, en donde los derechos humanos son la esencia y el fin del proceso penal. Una decisión, pues como en palabras de Zaffaroni nos dice, la función del derecho penal y de sus jueces penales a través de sus decisiones es la contención del poder punitivo. Una decisión que cumpla con el principio de plenitud de motivación deberá contener una justificación interna y externa, validando la conexión lógica entre la premisa de hecho y la premisa de derecho, justificando la decisión final, cumpliendo con una función endo y extraprocesal, maximizando la seguridad jurídica de todo ciudadano a modo que éste pueda comprender cómo ha quedado probado el hecho, la disposición legal aplicable y su sentido. Muchas gracias.